Hola, buenas tardes. Vamos a esperar a que se conecten para poder empezar este live titulado Impermanencia, que vamos a hablar de la ley de la impermanencia según el budismo, pero no vamos a hablar de manera teórica, vamos a hablar de manera práctica de cómo es que podemos integrar esta ley. O sea, esta ley va implícita en nuestra vida diaria, viene implícita en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, pero cómo podemos aprender a integrarla para vivir sin prolongar el sufrimiento. Entonces vamos a empezar, vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente para poder seguir hablando de ello. No hacía lives desde... No hacía un live desde... A ver, déjame ver aquí un poquito. No hacía un live desde el mes de marzo, que es cuando he presentado mi más reciente libro titulado Desapegada. Después de eso hice una breve pausa porque estaba viviendo un duelo del cual les voy a contar un poquito más adelante. Y es hasta hoy que me atrevo a estar frente a las cámaras. Acabo de tener de hecho una entrevista presencial y poco a poco nos vamos incorporando a las actividades presenciales para la publicidad de mi más reciente libro titulado Desapegada. Pero ese es el primer en vivo en el que vamos a hablar de los entrañables temas como es la espiritualidad, que todos somos seres espirituales viviendo esta experiencia tan humana. Vamos a dar inicio, ahora sí. Vamos a hablar el día de hoy de impermanencia. Como les decía hace un momento, sobre la ley de impermanencia según la doctrina del budismo y cómo aplicarla en nuestra vida diaria, cómo aprender a vivir con ello para poder vivir sin tanto sufrimiento en nuestra vida diaria. Y para ello, este live se titula así. El próximo live, que va a ser en el mes de julio, primeramente Dios, se va a titular Regresa a ti, porque al final de cuentas solo eso necesitamos, regresar a nosotros para volver a vivir desde el centro, desde el amor. Y posteriormente, el live del mes de agosto, que igual también va a ser el día último de mes, o puede ser el 30 o el 31, pero eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha, se va a titular Vivir desde el amor, porque va a ser como una continuidad de estos temas. Hoy arrancamos los live de 2021 con impermanencia y con continuidad viene Regresa a ti, que al final de cuentas es como repetitivo, todos los seres humanos necesitamos regresar a nosotros para vivir desde el centro, desde el amor. Y entonces al mes siguiente, en agosto, primeramente Dios, el live se va a titular Vivir desde el amor, porque cuando ya regresamos a nosotros, empezamos y volvemos a empezar a vivir desde el amor. Vamos a empezar ahora sí de lleno lo que es este live titulado Impermanencia. ¿Por qué he decidido titular este live así? Yo no he inventado la palabra, obviamente, impermanencia, como les comento. Es una ley que se maneja en el budismo y es titulada la ley de impermanencia. Y esto habla, de manera coloquial les voy a decir un poco, en cómo el cambio es lo único seguro que tenemos en la vida, al igual como es la muerte física, que al final de cuentas es un cambio, es una transformación. Yo tenía 3 meses sin hacer estos lives que hice con continuidad en el año pasado, en 2020, mientras vivíamos esta pandemia mundial, que lo hice con todo el amor del mundo para dar apoyo espiritual. Y lo hice con la intención de que tantas personas que estábamos viviendo este encierro mundial fuera más fácil encontrarnos a nosotros mismos y aprender a convivir con nuestros propios demonios y hacerlos nuestros compas para poderlos integrar y vivir sin tanto sufrimiento. Y es así como acabo de caer en cuenta que en junio del año pasado fue cuando empecé con los lives. O sea, ya había transmitido porque siempre he hecho charlas motivacionales presenciales, pero no me había animado tanto a entrarle a lo virtual. Y debido a esas situaciones que el año pasado, en el mes de junio, porque acabo de revisar los en vivos que están, si ustedes desean verlos, que apenas acaben de empezar a conocer sobre mi trayectoria, sobre en lo que yo trabajo,
pueden irse al IGTV y encontrar todos los en vivos pasados y disfrutar y quedarse con lo que les llegue a su corazón. Entonces, mi firme intención era desde enero hacer un en vivo, aventarme 2 en vivos. Pero vino enero, vino febrero y la verdad andaba súper ocupadísima con el lanzamiento de mi nuevo libro Desapegada, que como les comento hace poquito, lo realicé en el mes de marzo y se los recomiendo muchísimo. Después de eso, en marzo, creo que fue a principios de marzo la presentación de Desapegada, es que vivo un duelo, que ahorita voy a hablar poquito de eso para entender por qué decidí hablar de la impermanencia el día de hoy. Entonces yo sabía que ya era el momento, yo ya sentía que había sanado mi corazón y que era el momento de volver a hablar frente a las cámaras, no solo en entrevistas como les digo que tengo agendadas próximamente, sino hablar sobre temas espirituales que tanto me encanta hablar y dialogar con ustedes. Pero no sabía qué día iba a ser, si lo iba a hacer mejor hasta el mes de julio o cómo iba a titular. Y de pronto mi intuición me murmuró y me dijo que hablara sobre la impermanencia, que a veces la desconocemos, que a veces, qué importa la edad que tengamos, no nos hemos vuelto conscientes de ello, que al final de cuentas suena muy repetitivo, pero es muy importante que lo comprendamos, que el cambio y la muerte es lo único seguro que todos los seres humanos tenemos, los seres vivos y la misma naturaleza, como lo son los árboles, las flores y así. Y entonces, hace como el día lunes, es que mi voz interior me da así la luz verde de ya, es el momento que regreses, que hagas tus en vivos, y me musita que hable sobre impermanencia, y yo digo, vale, y de pronto hago el póster, lo publicito en mis redes sociales, y como todo está orquestado en este momento, el día de hoy, al entrar a mis redes sociales, en específico a Facebook, veo un artículo que han compartido una librería de aquí de mi ciudad. Esa librería me apoya muchísimo. Si han comprado mis libros, a lo mejor alguna vez los han comprado con ellos. Es con la librería Kenas. Entonces ellos publican ese artículo que tengo que revisarlo bien, no lo he leído completo, pero me llama muchísimo la atención porque el encabezado decía algo así, que según investigadores japoneses han concluido que la bioluminiscencia humana existe y que es por eso que a veces nos sentimos, creo que más atractivos, más seguros de nosotros mismos. Entonces yo comento ahí en esa publicación, pues que me parece lógico, me parece comprensible, porque ha de tener relación, bueno, eso no lo puse, pero ahorita lo estoy concluyendo aquí, pero palabras más, palabras menos, ha de tener relación con la expansión de nuestra aura, porque a veces estamos viviendo desde una de las dos partes de la dualidad, a veces estamos viviendo desde el amor, y a veces estamos viviendo desde el miedo. Y puede que obviamente suena más lógico que cuando estamos viviendo desde el amor, nuestro ser está expandido y lo proyectamos y es cuando nos sentimos más seguros de nosotros mismos y más radiantes. Y esto me hace recordar alguna ocasión en la universidad cuando una amiga, recuerdo que dijo, estábamos toda la bolita ahí en algún break entre clase y clase y dice, ¿a ustedes no les pasa que hay días en que se sienten más guapos, más bonitos? Pues hoy yo me siento más bonita, dijo esa amiga. Y todos nos empezamos a burlar, a reír. Entonces yo le dije, sí, a mí sí me pasa. Y me suena creíble. Pero hasta hoy, como 14 años después, es que estoy pudiendo concientizar eso, que tiene que ver esta investigación que han hecho estos japoneses sobre que obviamente nuestra aura se expande cuando estamos viviendo, pues me imagino, de manera positiva desde el amor, nutriéndonos a nosotros, que cuando estamos viviendo desde el miedo. Y obviamente no es un juzgamiento, porque todas las personas dentro de nosotros somos esa dualidad. Y yo pude haber escrito hasta este momento 5 libros de autoayuda, y en algún momento de mi vida es que vuelvo a vivir desde el miedo, y me salgo del circuito del amor y empiezo a vibrar desde la otra polaridad. Pero no es malo, es maravilloso, porque ahí es cuando renazco, es cuando viene la época de poda, porque mis hojas se caen, entro en total oscuridad, germino, empiezo a crecer, me expando y florezco de nuevo, y es cuando viene un nuevo libro y viene un nuevo aprendizaje y viene el soltar
y el ver la vida con otros ojos, es volver a vivir desde el amor. Y es por eso que no podemos estar, por eso la impermanencia. No podemos vivir permanentemente en el jajaja, jajaja, en ese subidón de energía, porque la tristeza viene a drenarnos, viene a enseñarnos, viene a liberarnos. La frustración también viene a mostrarnos otro camino, otra puerta que abrir. Entonces, por eso el día de hoy estamos hablando de la impermanencia. Y mi voz interior me ha sugerido que así se llame. Y como les cuento, voy saliendo de un proceso, de un duelo, que tal vez va a culminar en un libro, porque me he cuestionado muchas cosas estos últimos 3 meses de mi vida. Es por eso que no había estado presente tanto en redes sociales, ni había estado hablando ni haciendo en vivos. Había estado interiorizando y se viene algo bueno porque va a culminar, sé que en un libro, y por lo pronto ya salí de esa oscuridad, esa maravillosa oscuridad, para volver a expandirme a mí misma. Entonces entro en este duelo. A lo mejor están pensando, ¿qué duelo? ¿Qué te pasó? ¿Te separaste de alguien? Bueno, esa separación no es una separación romántica como la mayoría de mis lectores están acostumbrados a escucharme. Bueno, no escucharme, a leerme, porque casi siempre que cierro un ciclo amoroso escribiendo un libro, porque me expando y entiendo muchas cosas que no entendía en la experiencia pasada. En esta ocasión sucede una separación, pero una separación física con una de mis amigas más cercanas que ha fallecido en el mes de marzo. Y yo nunca había vivido la separación con una amiga, la muerte física. Había muerto en primer lugar, había experimentado la separación de la muerte física con mi abuelo, que fue un padre para mí cuando yo era una niñita de 8 años, que tampoco lo pude entender en su momento. Después me expandí. Después viví la muerte de mi abuelita, quien fue mi segunda madre. Pero jamás había vivido la separación de una amiga. Y vino a mi cabeza cómo en algún momento cuestioné a mi abuelita, por ejemplo, cuando fallecían sus amigas, que mi abuelita ya murió viejita a sus 75 años. Ella siempre fue un roble. Y yo creo que por eso somos tan fuertes y tan entronas en esta familia, porque venimos de un matriarcado. La señora tan fuerte siempre fue un faro de luz para sus amistades, para su familia, para nosotros, sus nietos. Pero a la vez también fue una mujer muy hermética, y así es que soy yo, aunque he tratado cada vez a tratar de ser un poco menos hermética, porque ser tan herméticos nos hace daño. Entonces ella siempre estuvo en el acompañamiento de sus amiguitas, de esas señoras viejitas que se fueron muriendo. Y cuando se muere su mejor amiga, ella decide no ir. Y yo le cuestioné, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no estuviste ahí? Ella se quedó callada. Tuvieron que pasar muchísimos años para que yo pudiera entender lo que se siente perder a una amiga. Y en ese momento en que estaba su cuerpo inerte, cuando fui a despedirme de ella, vinieron muchos pensamientos y muchas preguntas retóricas hacia mi persona, porque se estaba yendo un ser humano que había sido muy importante para mí, que me enseñó a vivir mi propia vida, porque yo siempre fui una mujer que vivió para proteger a los demás, sin atreverse a vivir su propia vida, siempre preocupada por que toda mi familia, mis amistades, mis parejas estuvieran bien. Y tal vez era miedo, el preocuparme más por los demás que por mi propia vida. Y ella siempre me decía, cuando era mi cumpleaños, ¿por qué haces estas fiestas tan grandes? ¿Por qué te gusta tanto ser tan buena anfitriona? No cocines en tus fiestas, vete a comer a un restaurante, disfruta. No te esmeres en atender a los demás, disfruta tu día. Y después de esa despedida, vinieron muchas preguntas que empecé a hacerme a mí misma. ¿Por qué he sido tan hermética a lo largo de mi vida? ¿Por qué hace daño ser tan hermético? Porque uno siempre aparenta estar bien para los demás,
y somos faros de luz para las demás personas. Y a veces no nos atrevemos a decir, híjole, estoy mal. Y no compartimos nuestras dificultades o nuestras incertidumbres con nuestras amistades, pues que creemos que nada más nosotros tenemos la obligación de proteger a nuestros seres queridos. Y es así como en esos últimos 3 meses entré en esa oscuridad, en esos cuestionamientos de preguntarme, tal vez he podido relacionarme de mejor manera con los demás. Y ha habido un cambio en mí desde esa separación. He aprendido a estar más presente. Ya lo hacía porque siempre he tenido mucha conexión con la naturaleza, con la espiritualidad. Me he atrevido a vivir cada día más mi propia vida sin estar tan pendiente de los demás. Entender que cada quien tiene su proceso y su tiempo y que por más que amemos a las demás personas, tenemos que ocuparnos de nosotros mismos. No podemos quedarnos vacíos alumbrando a los demás porque les estamos robando sus procesos y sus tiempos. Y que está bien dejar de ser tan hermético y abrirnos a los demás. Porque en este mundo no estamos solos. Para evolucionar, vamos a evolucionar juntos, en tribu, acompañados, y es oportuno aprender a compartir. No solo las alegrías, no solo los triunfos, sino también los momentos difíciles. Ay, gracias por tus palabras. Sorry, es que me entró una llamada y fui a colgar. Entonces, por eso que esta tarde estoy aquí, mostrándome vulnerable. Y que no tiene nada de malo ser vulnerable. Es parte de nuestra existencia, de nuestra espiritualidad. Mostrarnos vulnerables y saber que todos hemos venido a vivir, a sentir, a cambiar, a experimentar. Y ahora sí, después de este breve y sanador y drenador preámbulo, vamos a hablar de la impermanencia en nuestras vidas en general, no solo desde mi experiencia, pero a veces escuchando otras experiencias, otros puntos de vista, es como los seres humanos nos vamos espejeando unos a otros, nos proyectamos y aprendemos y soltamos y nos retroalimentamos unos a otros. Vamos a hablar de la impermanencia. Es como cuando una rosa nace de una espina y después se convierte en una hermosa rosa. Y como dice aquella famosa novela del Principito, puedes admirar a esa rosa, puedes dejarla y amarla o puedes cortarla. Y es así como es la naturaleza. Podemos cortar las rosas y traerlas adentro, ponerlas en un jarrón, que cada elección es muy personal, o podemos disfrutar su belleza en nuestro jardín. Y es así como las hojas de los árboles caen. Y es así como acontece la impermanencia en la vida de los seres humanos y en la naturaleza. Y todos estamos en constante cambio. Porque hoy estamos así, el día de hoy, unidos, conectados, viviendo esta experiencia humana, encarnados en este cuerpo físico. Pero un día vamos a morir, vamos a cambiar, vamos a mudar este cuerpo. Y nos vamos a volver a la fuente divina, nos vamos a consolidar con la fuente cósmica. Y es así como cuando somos niños, no sabemos cuántos cambios vamos a vivir. Como hay fotos y videos virales y memes de cuando los niños nacen y están con el ceño fruncido como diciendo, ay carajo, ya llegué otra vez a este mundo denso. ¿Y qué voy a hacer aquí? ¿Qué vengo a hacer aquí? A vivir, a sentir, a experimentar. Y después empezamos a crecer y viene la confrontación en el ambiente escolar, cuando empezamos a relacionarnos con los demás. Y luego nos convertimos en adolescentes y vienen las sensaciones cuando empezamos a experimentar, tanto seas un hombre o una mujer, los impulsos sexuales y no sabemos cómo manejarlos. Claro que puede que hayamos tenido educación sexual en la escuela
o que vengamos de una familia, de unos padres muy abiertos que nos hayan hablado sobre los impulsos sexuales, de cómo vivir y aceptar la naturaleza de nuestra sexualidad. Y luego pasa el tiempo y nos convertimos en adultos y empezamos a ver cómo nuestro cuerpo cambia y nos empezamos tal vez a rechazar a nosotros mismos. La mercadotecnia, la publicidad, la industria de la moda que nos programa para obsesionarnos con encajar con ciertos estereotipos de belleza, que solamente el cuerpo de playa es un abdomen plano, perfecto, según ese estereotipo, y nos hacemos daño a las mujeres, tanto a nosotras mismas, queriendo llegar a cumplir esos estereotipos. Nos matamos de hambre, nos rechazamos a nosotras mismas cuando nos vemos en el espejo. No vayamos tan lejos, hace como 1 mes y medio me he puesto un poco más con restricción en algunos alimentos, pero siempre trato de alimentarme de manera saludable, sin que sea una manera tan restrictiva. Y mi cuerpo empezó a cambiar, porque también la impermanencia está presente entre nuestros cuerpos. Y de pensar que no tenía, pero no tenía mucha celulitis en las piernas, ahora que lo he notado que ya me bajé unos 4 kilitos, he notado que aparecieron más celulitis y ahí está presente la impermanencia. Todo es impermanencia, es un constante cambio y no queda más que aceptarnos tal y como somos. Y también sucede cuando nuestros padres empiezan a hacerse mayores. Ellos empiezan a hacerse mayores y nos cuesta aceptar el cambio, nos cuesta aceptar que empiezan a olvidar cosas, que tal vez no son tan activos como antes y sentimos cierto rechazo a esa impermanencia, a ese cambio ineludible de nuestros seres queridos, del tiempo. O a veces vamos a reuniones donde estamos con amistades entrañables y empezamos a recordar anécdotas pasadas, alguna experiencia. Y hay gente que se expresa y dice, y lo sé porque yo antes lo sentía y lo expresaba, y la otra vez me tocó estar con una amistad y que me dice, ¿qué tiempos aquellos? Fue la mejor etapa de mi vida. Ojalá todavía estuviéramos ahí. Fue algo muy fuerte para mí escuchar esa expresión en una persona que quiero tanto, porque yo en algún punto de mi vida también lo hice. Me enciclé en ese tiempo y yo también sentía que ese había sido el mejor momento de mi vida. Hasta que pasó el tiempo y pude entender que el mejor tiempo de nuestras vidas es aquí y ahora. Es hoy. Lo único que tenemos hoy. Es hermoso atesorar y recordar y añorar aquellos momentos, pero no enciclarnos, porque el mayor regalo está aconteciendo el día de hoy, desde la mañana cuando abrimos nuestros ojos, cuando nos levantamos, cuando nos lavamos los dientes y tuvimos agua, cuando pudimos desayunar, cuando estamos respirando, cuando estamos presentes en el aquí y en el ahora. Y es por eso que los invito a interiorizar, a cuestionarse qué tan amigos son ustedes del cambio, cómo procesan los cambios, porque eso cambia totalmente el chip de nuestras vidas. Cuando integramos la comprensión de que el cambio es ineludible, que el cambio es lo único seguro, tal como la muerte, nuestra vida se expande y empezamos a vivir de una manera más armoniosa y empezamos a cuidar nuestros pensamientos, a dirigirlos, a dejar sentir esas emociones que tal vez antes reprimíamos. Empezamos a alimentarnos de manera más saludable, no solamente con los maravillosos alimentos que nos dan ese combustible para que nuestro cuerpo físico funcione, sino que empezamos a dejar de ser partícipes tal vez en pláticas donde se critica gente. Dejamos de ver videos donde se incita a la violencia y empezamos a consumir material para nutrir a nuestro espíritu, para reconectar con nuestra fuerza cósmica, con nuestra intuición. Y qué importante es darnos un tiempo
para reconectar con la naturaleza, porque ahí es donde vamos a neutralizar toda interferencia la cual nosotros estamos dejando que nos origine el desconectarnos de la fuente cósmica. Es por eso que los invito a apostar por recargar a su cuerpo físico y a su cuerpo emocional con la naturaleza. 5, 10, 15 minutos con que ustedes puedan volver a tierra, sembrar sus pies de manera, poner sus pies en la tierra para reconectar con la naturaleza, para que las ondas electromagnéticas del wifi no nos estén contaminando, para que podamos sentir y restablecernos y volver, aunque sea en esos 5, 10, 15 minutos, a sentir conscientemente el latir de nuestro corazón para podernos enchufar a nuestra esencia cósmica y restablecernos. Tocar la tierra, inhalar, exhalar, respirar con conciencia. Al igual, volver sagrado nuestro espacio de comida, nuestro horario de comida, cuando así sean 5, 10, 15 o 20 o media hora que te dieron en tu trabajo, o si trabajas de manera informal o trabajas o eres tu propio jefe, regálate media hora o los minutos que puedas para comer y para poder conectar y no comer de manera automática y poder saber qué estás introduciendo a tu hermoso cuerpo físico que se está prestando para transportar a tu espíritu eterno al vivir esta experiencia tan humana. Entonces esa era mi verdadera intención esta tarde al hablar de impermanencia, de aprender, de recordar lo importante que es hacer las paces con el cambio. Porque la vida, suena repetitivo, es un constante cambio. Y a lo mejor alguno de ustedes está pensando, tal vez no estás ahorita conectado o conectada, y este video te va a tocar verlo en un año, en 10 meses, qué sé yo. Y es muy importante hacer ese énfasis de lo que es la impermanencia, de ese cambio, de integrarlo, de aprender a vivir, que todo es un constante cambio y que al final no vamos a llevarnos nada más que nuestros cambios de conciencia, y que mejor que empezar a integrar esa expansión de la conciencia, de dejar de resistirnos al cambio. Y ahora sí, es que se me ha ido un poquito el show, ya el punto, de cómo a veces algunos de ustedes pueden estar pensando, estás hablando de cambio, y cómo hay gente que yo conozco, porque somos muy buenos juzgadores, y claro que me incluyo, inconscientemente en automático, a veces estamos juzgando a los demás, pero siempre es oportuno tener esa expansión de conciencia de decir, ok, estoy juzgando desde mi adoctrinamiento familiar, social, moral, o esto yo lo aprendí en el transcurso de mi vida, y detenernos a la mitad del juzgamiento y entender que estamos juzgando o nos estamos proyectando o nos estamos espejeando, y poder corregir esa postura de decir, no es mi vida, no es mi problema, es la vida de cada quien, de los demás, y solamente puedo recapacitar y redirigir mi vida, ¿ok? Entonces es oportuno retomar eso, lo del cambio. Entonces, vamos a poner un ejemplo de cuando estamos juzgando a los demás. Pues estás hablando de cambio, yo conozco gente que tiene su vida viviendo desde la misma manera desde que yo los conozco, y por generaciones han vivido así. No, claro que ha habido un cambio, para bien o para mal, el cambio siempre está presente. Porque hay personas que han vivido con una programación tal vez muy retrógrada, muy machista, vienen cargando con una mochila muy pesada, pero llega un momento en su vida en que es tanto su dolor, su sufrimiento, que ya no pueden más, que paran, se detienen y se hacen cargo de su dolor infantil y trabajan con ellos mismos y empiezan a reestructurar su vida para empezar a vivir la expansión de la conciencia. Y ahí existe un cambio de chip, un cambio de actitud, un cambio de programación, y te abres a tu reconexión con la fuente divina. O puede, en
contraparte que una persona viene cargada por su historia familiar, por su adoctrinamiento familiar, y aún así no se ha atrevido a hacerse cargo de su dolor infantil y le ha ido poniendo más piedras a su mochila, y ha habido un cambio. Podemos tal vez juzgarlo de manera negativa o de manera poco expansiva, y esa persona no te imaginas lo que está sufriendo porque no se ha atrevido a cambiar, a trabajar, a hacer ese viaje interior para poder ponerse a cargo de sí mismo, de su mente, y dejar de reprimir sus emociones, porque las emociones no son malas, son un indicador de lo oportuno a trabajar para poder vivir más en armonía, más en paz y más en congruencia con lo que realmente viniste a hacer en esta tierra. Vinimos cada uno de nosotros a cumplir nuestro plan divino, a ser felices, a estar presentes y a aprender, a recordar que sí, la vida es dura, porque estamos en una dimensión densa, pero hemos venido a expandirnos todavía más, a aprender a integrar que nosotros somos quienes decidimos vivir un infierno o vivir un cielo, o vivir en plenitud. Pero no siempre va a poder ser así, porque la vida es cíclica y es cambiante. El cambio es lo único seguro que tenemos, y suena muy repetitivo, pero la naturaleza nos los está recordando todo el tiempo. Por eso existe el día, por eso existe la noche, donde se ven preciosas las estrellas, y de día las vemos, no las vemos. Y es por eso que cuando nosotros entramos en esa oscuridad, cuando nosotros dejamos de vivir desde el amor, es que podemos ver con otros ojos todo lo que hemos aventado hacia nuestra sombra, todo con lo que hemos estado alimentando a nuestro ego, y se cae esa vela que nos llevaba en una sola dirección y que no nos permitía expandir nuestra conciencia, porque estábamos viviendo desde nuestro ego y no desde nuestro espíritu. No estábamos viviendo desde el amor. Entonces los invito a hacer esa introspección, que se pregunten a ustedes mismos: ¿estoy reconciliado con el ego? ¿Lo he integrado? ¿El ego maneja mi vida? ¿Qué tan reconciliado también estoy con el cambio? ¿Ya me atreví a recordar esa verdad infinita, que el cambio es lo único seguro? Que tal vez no tengo las medidas que tenía en mi juventud, pero tengo mi corazón más expandido, veo con más conciencia, me he vuelto más demostrativa con mi familia, he aprendido que las cosas materiales son maravillosas, pero que no me dan la total felicidad, porque hay muchísimos tipos de felicidad, muchísimos conceptos de éxito, que tal vez cuando éramos más pequeños el éxito era vivir en una casa muy grande, tener un carro lujoso, viajar no sé cuántas veces al año, y que no está mal, porque con nuestro trabajo, cumpliendo nuestros dones o realizando nuestro trabajo, podemos gozar esas cosas materiales, pero lo más simbólico es aprender a reconectarnos con nosotros mismos, a sentir, a disfrutar, a vivir en conexión con la fuente cósmica, con nosotros y con los demás, porque hemos venido a esta tierra a evolucionar en tribu, y qué mejor que aprender desde el día de hoy a volvernos un poquitito más conscientes, y después se va a hacer un hábito la introspección de atrevernos a reconectar con nuestro espíritu infinito. No sé si alguien de ustedes tenga una pregunta, que quiera escribirla o quiera conectarse, que a veces se puede hacer el dúo, o así la dejamos y nos vemos en el próximo en vivo. No sé si alguien quiera comentar algo. Me voy a acercar porque no he podido leer todos los comentarios. A ver. Bueno, creo que va a ser todo por el día de hoy.
La verdad no tengo ni idea de cuánto es lo que he estado hablando, cuánto hemos estado platicando, pero en sí, pues es lo que quería dejar de mensaje, de compartirles cómo ha sido mi proceso estos últimos meses porque he estado ausente de las redes sociales, pero ya estoy aquí. He regresado a mí y en mi próximo live les voy a contar, que se va a titular Regresa a ti, solo eso necesitas. Igual y no cabe el título, pero creo que se va a llamar Regresa a ti. Les voy a contar cómo Dios puso en mi camino un sanador energético, porque lo pone siempre. Es como un presagio de que viene un nuevo libro cuando me encuentro un sanador energético en la calle, porque muchas personas dicen, Lula ha sido un sanador energético por medio de sus libros. Cuando yo he leído sus libros me ha traído a trabajar conmigo mismo y me he sanado, no porque Lula me sanó, sino porque yo me espejé con Lula y me atreví a trabajar y hoy estoy en paz. Pues yo muchas veces he sido un sanador energético para mis lectores, pero yo también a veces recibo, como dicen, yo soy amor, el regalo energético de los sanadores energéticos, vaya la redundancia, porque Dios también me da esos regalos a mí. Entonces nos vemos el próximo mes para hablar de lo importante que es regresar a nosotros mismos, que es lo único que necesitamos, reconectarnos, encontrarnos y volvernos nuestros compas para poder vivir presentes en el aquí y en el ahora. Hasta la próxima, nos vemos el próximo mes.